Y vamos a buscar rapidito en nuestra Biblia en Marcos capítulo 9, versículos 35 al 38. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Y cuando lo tengan, si pueden contestar con un fuerte amén. Era Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Si lo tengan, pueden contestar con un fuerte amén. Y si todavía lo andan buscando, pueden contestar con un fuerte aleluya. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Y creo que todos lo tenemos. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Amén. Voy a pedir a la hermana Cándida si ella puede orar por la palabra de hoy. Amén. Se pueden sentar. El título de hoy es Cuando Jesús mira. ¿Qué ve Jesús cuando mira? Y estamos aprendiendo a ver como Él ve. Y el texto es el texto que acabamos de leer. Otra versión, que es la Reina Valera actualizado del 2015, dice similar, pero dice en los versículos: y cuando vio las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. La idea central del día de hoy es que los discípulos estaban mirando la misma multitud que Jesús, pero no estaban viendo lo mismo. Seguir a Cristo es aprender a ver las personas como Él las ve y amar y responder como Él responde. Una de las cosas que hemos estado hablando hace tiempo es que estamos en unos tiempos de transición, donde a lo mejor preguntamos: Señor, ¿por qué no estamos viendo tantas almas que llegan? Gracias a Dios sí estamos viendo, pero a veces decimos: Señor, ¿por qué no estoy viendo la cantidad que espero? ¿Por qué no estoy viendo que esa puerta se sigue abriendo? ¿Por qué estoy viendo a tantas personas que se pierden allá afuera cuando hay tan fresca que estamos dando en este tiempo, en este día? Todos los días que venimos a la iglesia estamos recibiendo tan fresco. Acabamos de tener, yo creo, casi 3 meses con el hermano Alex hablando de Elías y Eliseo, y ha sido palabras que de verdad han tocado, han ministrado, nos han chocado. Amén. Pero una de las cosas que hemos dicho una vez y otra vez es que el Señor quiere ministrarnos a nosotros, que el Señor quiere prepararnos a nosotros, porque muchas veces Dios nos ha mandado ir y a predicar el evangelio y estamos tan distraídos, tan enfocados en otras cosas que no debemos estar enfocados. Estamos mirando tantas diferentes cosas en vez de simplemente ir y predicar el evangelio y decir al mundo que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios todavía que los mira con amor y no con desprecio. Pero muchas veces en la iglesia, en vez de verdad mostrar el amor de Cristo, estamos tratando de demostrar el juicio de Cristo, cuando a nosotros no nos toca hacer eso. Nos toca simplemente amar y predicar la palabra. Y una de las cosas que yo mientras estaba preparando, empecé a preguntarme: ¿habrá una diferencia entre mirar y de verdad ver? Porque todos los días vemos a personas que entran en este lugar
pero de verdad los estamos mirando. De verdad estamos mirando lo que están cargando, o simplemente lo estamos viendo que ellos entran, tienen una sonrisa en su cara, parecen bien felices, pero de verdad, ¿qué están pasando en sus vidas? Aleluya. Podemos ver a personas que a lo mejor nos sentimos rodeados de personas y decimos, pero de verdad no hay nadie que me ve, no hay nadie que me conoce, no hay nadie que ve la carga por lo cual estoy cargando. Y todos nosotros tenemos ojos, pero de verdad estamos teniendo la visión que Dios nos ha dicho que entendemos. Porque muchas veces no estamos de verdad mirando y viendo lo que el Señor nos quiere ver. Sí hay una diferencia. Todos hemos tenido la experiencia de mirar algo y de verdad no entender realmente lo que estamos viendo. Un doctor puede ver un rayo X y nosotros también y no entendemos lo que estamos viendo. Pero un doctor lo ve y él dice, oh, ahí está una quebrantadura, ahí hay un fracture, aquí está lo otro. Un agricultor puede ver una semilla y ya ver la cosecha que va a venir. Un arquitecto puede ver un gran terreno que está ahí y ya puede estar mirando la construcción que se va a hacer. Y eso mismo a veces nos falta, que el Señor dice, mira que la mies es mucha, y otra vez simplemente estamos viendo trabajo, estamos viendo problemas de cabeza, estamos viendo dolores de cabeza y no estamos viendo la situación en su totalidad. Y eso le pasó a los discípulos cuando estaban mirando en multitud. La diferencia no está en los ojos, sino en la perspectiva. Y yo creo que por mucho tiempo el Señor estaba ministrando en esta casa acerca de ese fue de verdad lo que pasó o fue la perspectiva de lo que nosotros percibimos. Porque muchas veces miramos situaciones y decimos, ay, esto pasó porque la persona tiene cosas en contra de mí, yo lo vi, mira cómo me trataron. Y es verdad que esa persona tiene algo en contra de ti, o será la perspectiva de la manera que te sentiste. Otra vez más, la perspectiva. Y eso muchas veces nos pasa, que estamos mirando las cosas de cierta manera y Dios dice, yo quiero cambiar la perspectiva. En este momento, cuando estamos leyendo en Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38, miramos que ahí estaban los discípulos y Cristo. Y los estaban viendo el misma multitud, el mismo rostro de esa multitud, la misma persona, y había necesidades y todos estaban viendo las mismas necesidades. Pero sin embargo dice que el Señor los miró y miró más allá. Porque eso es parte del discipulado, no es simplemente mirar y empezar a juzgar a la gente y decir, el Señor quiere cambiar su vida, y empezar a nosotros tratar de cambiarlo, cuando el Señor simplemente dice que seamos pescadores de hombres. Y eso es muchas veces que pasa en la iglesia, que estamos tan enfocados en nosotros tener que poner el dogma de hombre, a poner la religiosidad de hombre, y no simplemente decir, Señor, haz tu obra. Señor, ayúdame a mí, Señor, a amar a las personas. Ayúdame a mí, Señor, a seguir adelante, Señor, sabiendo, Padre, Señor, que eres tú el que va a hacer la obra. Una de las cosas que mi esposo siempre dice, por lo menos me lo dice a mí cuando me empiezo a quejar, él me dice, el problema es que no estamos manteniendo, lo voy a decir en inglés y después lo voy a traducir. Él dice, we have to keep the main thing, the main thing. Hay que mantener la cosa, la prioridad. Y muchas veces venimos a la iglesia y no estamos manteniendo a Jesús como la prioridad. Estamos viendo cómo la gente viene vestido, estamos viendo sus caras, estamos viendo esto y lo otro, pero de verdad, no queremos sentarnos con ellos y de verdad tener una conversación para ver lo que están cantando. Y ese es el problema muchas veces. Le puedo decir que yo lo he hecho antes, que yo miro una persona y me río porque creo que fue el martes o el jueves, que yo creo que Chesty y yo las dos miramos a la hermana Nidia y dijimos, la hermana Nidia tiene algo que decir. La hermana Nidia estaba como, no, yo estoy bien. Y ella me preguntó después, yo dije, cuando yo te miré, parecía que estabas moviendo los ojos de
mejor tiene algo que decir. Y ella dice, yo simplemente estaba pensando, nada malo, sino que estaba pensando ya en el summary de lo que iba. Otra vez, ¿cómo es que estamos interpretando las miradas de la gente? ¿Cómo estamos interpretando cómo la gente está viniendo? Porque eso muchas veces nos pasa por estar mirando en superficie o simplemente estar proyectando lo que nosotros sentimos o lo que nosotros interpretamos a esa persona. Y a veces nos pasa aún con nuestros mismos cónyuges. Miramos a nuestro cónyuge, yo puedo hablar de mí, no puedo hablar de ninguno de los demás. Pero mi esposo empieza a suspirar y a hacer así. Y yo, ¿y qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué tú sientes? ¿Qué yo hice? Y empiezo a interpretar todo lo que simplemente por un suspiro. O mirando, parece que eso pase a mí también a lo mejor, porque veo que alguien dijo hoy. Pero eso puede ser yo proyectando otra vez más, uno nunca sabe. Amén. Pero eso pasó con el multitud ese día, que a lo mejor, y estoy interpretando bien a Ana María Méndez, y no estoy diciendo que la palabra decía esto, pero dice que había una multitud enfrente de ellos, y a lo mejor los discípulos decían, aquí otras personas pidiendo más. Aquí otras personas que simplemente quieren chupar de nuestro maestro y quitar de nuestro maestro otra vez más. A lo mejor estaban mirando a la multitud y ya estaban pensando en el dolor de cabeza que ellos iban a tener por tratar de servir a esta gente. Pero dice la palabra que el Señor vio más allá. Y vamos a estar tocando 6 puntos en el día de hoy. Y el primero es, Jesús ve más allá de la superficie. Y ahora está. Jesús ve más allá de la superficie. En Mateo capítulo 9, versículo 36, dice, y cuando vio las multitudes, y detengámonos un minuto en esa frase, porque Mateo no dice simplemente que Jesús estaba rodeado, sino que él estaba ahí frente y Jesús lo vio. Y eso es bien importante porque muchas veces nos sentimos rodeados, nos sentimos enfrente de una gran multitud y nos sentimos, ¿quién de verdad me estará viendo? ¿Quién de verdad me estará entendiendo? ¿Quién de verdad va más allá de la superficie y de la máscara que tenemos encima? Y ver de verdad qué estamos cargando. Y eso fue lo que pasó con Jesús, que en ese momento vio la multitud y no vio simplemente otra multitud, no vio simplemente otro problema, no vio simplemente un montón de gente viendo en pos de él para ver milagros, sino que él se detenió un momento y lo vio por su totalidad. Y eso muchas veces en nuestro caminar pensamos que el Señor no nos ve. Pensamos que el Señor de verdad no nos entiende y a veces venimos a la iglesia buscando para que alguien nos ve y qué triste es que entramos y salimos de la misma manera. Entramos y salimos sin que nadie de verdad nos dé una palabra de aliento, sin que nadie de verdad diga ¿qué es lo que estás cargando? Sin que nadie diga, mira, estoy viendo que te sientes abrumado y yo quiero orar por ti. No para que me vomiten todo lo que está pasando, sino porque yo entiendo que cada uno de nosotros necesitamos tener ese momento de refrigerio, ese momento donde se siente que uno tiene interés en otra persona. Porque muchas veces hemos adoptado el mismo actitud del mundo, donde estamos, hay una frase, dog eats dog world, donde uno está comiendo el otro y vamos a tratar de subirnos y vamos a tratar de elevarnos, pisoteando el uno al otro. Y qué triste es que muchas veces esa misma actitud se encuentra en la iglesia. El jueves yo creo que fue el jueves, que estábamos hablando acerca de que a veces uno nuevo llega a la iglesia y rápido empieza a servir. Dios lo eleva de tal manera que ellos empiezan a dirigir la alabanza
lado y no ven de verdad el hambre que esa persona tiene, esa búsqueda que esa persona tiene, otra vez más juzgando. Y eso pasa muchas veces porque estamos mirando simplemente en superficie y no estamos mirando más allá. Y la palabra da ejemplos. Si miramos la historia de Zaqueo, dice la palabra en Lucas 19:10, que dice que era aquí un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos. Eso fue como lo titularon en ese momento a Zaqueo en ese versículo. Publicano, rico. Y sabemos que lo que eran ricos, lo que eran que cogían los impuestos, que también eran unos pillos, eran unos ladrones, se quedaban con todo. Y eso era el pensamiento que tenían de Zaqueo. Pecador, ladrón, traidor, pillo. El que no sirve sino simplemente para robar de lo suyo. Y eso es lo que la gente veía. Veía su reputación. Veía toda la etiqueta del mundo. Veía todos sus errores. Veía todos sus pasados. Y cuántas veces yo estaba hablando hace poco con un joven ya adulto. Y me decía, como le digo, ya es adulto. Y ya se ha movido con su familia, con sus hijas. Y él me decía, yo creo que el Señor al moverme, me movió con propósito porque yo sentía que mientras yo estaba en la iglesia de mi mamá, siempre me iban a ver como ese niño, como ese fracaso, como ese niño travieso. Y a veces nos sentimos de esa manera. Yo sé que yo me he sentido de esa manera. He dicho, Señor, ¿cómo me van a mirar a mí como pastora cuando me han visto de chiquita, de la loquita que se paraba en la puerta? Me recuerdo ahora una vez con Katy que estábamos ahí parados y de repente miramos un carro que hace así y Katy me mira y lo primero que yo digo es rolling. Y Katy me dice, María, si eso fue un accidente. Y yo, I know, pero ese fue mi mente. Y digo, ¿cómo me van a ver a mí como una pastora cuando a veces todavía yo misma me miro en el espejo y me miro como la niña chiquita? Yo estaba hablando hace poco con la hermana Vicky del carro, gracias hermana Vicky por acompañarme ese día. Y yo le estaba comentando a la hermana Vicky, yo todavía me siento como una niña. Y la hermana Vicky me dijo, pues yo también. ¿Y cuántas veces de nosotros, como de nosotros que a veces nos sentimos, nos vemos de cierta manera, pero dentro de nosotros, a veces uno dice, ¿quién soy yo? Me siento como un impostor, me siento como es que me ven con respeto cuando yo todavía me siento como una niña. Y a lo mejor eso le estaba pasando a Zaqueo en ese momento, que él decía, yo quiero ver a Jesús, yo quiero ver al Maestro, yo quiero ver este que ha hecho tantos milagros, pero ¿quién soy yo para verlo cuando yo mismo me pienso como un traidor, cuando yo mismo me siento como un pillo, cuando yo mismo me siento como un ladrón, cuando siento que nadie me va a querer en ese lugar porque lo primero que me van a ver es como ese ladrón, como ese publicano, como esa persona que me ven como enemigo, pero él tenía un deseo delante del Señor. Y dice en Lucas capítulo 19, si seguimos bien leyendo ese capítulo, dice, pero cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué hermoso es que el Señor no vio la etiqueta que todo el mundo vio. La realidad es que él no veía eso. Jesús ya sabía la etiqueta que él tenía encima. Él sabía todo lo pasado, lo presente y lo que iba a venir. Y aún así, el Señor se para, levanta su mirada, mira a Zaqueo y dice, Zaqueo, bájate, porque hoy yo quiero estar en tu casa. Qué bonito es eso, que el Señor, sabiendo nuestro pasado, que el Señor, sabiendo nuestro presente, que Él todavía se para, nos mira y dice, es
eso Aleluya. es necesario sentar a tu mesa. Dios vio más allá de Zaqueo, de su altura, de su etiqueta, de su profesión. Gloria a Dios. Estaba mirando el propósito que él tenía para él. Y dice la palabra que Zaqueo rapidito se bajó y dijo, está bien, Señor, vente para mi casa. Aleluya. Y cuando el Señor en el versículo 9, el versículo 8, después que él había entrado a la casa de Zaqueo, dice entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando el Señor viene a la casa de uno, cuando de verdad tenemos una conversación con Cristo, cuando de verdad decimos, Señor, bienvenido a tu hogar, Señor, trabaja en mí, Señor, haga algo en mí, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Una de las cosas que el hermano Alex dijo en su clase es que él no entiende cómo han habido gente en este caminar por años y siguen con lo mismo, y siguen con lo mismo, y siguen con lo mismo. Y dicen, pues el Señor está trabajando en mi vida. Y es verdad, el Señor diariamente está trabajando en nuestra vida. Pero hay una muestra que cuando el Señor llega, hay que haber un cambio. Hay que haber un cambio, y a lo mejor hay cambios que toman más tiempo, pero hay que haber un cambio. Y en el versículo 9 dice, en ese mismo capítulo dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo de Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dijo eso a voz alta para recordar a todos los que estaban de testigo que este Zaqueo todavía es uno de tus hermanos en Cristo. Que él todavía es esa generación de Abraham en cual Dios había hecho pacto con Abraham. Que fue otra vez algo que se dijo el jueves. Que Dios, por amor al pacto que había hecho Abraham, no consumió al pueblo. Santo Dios. Y hay que recordarnos eso cuando estamos bregando por nuestros hermanos, porque estamos tan rápidos a pedir fuego que baje y que consume a este pecador, olvidando que el Señor también vino a traer salvación a su casa. Estamos tan rápidos para decir, esa es una Jezabel que tiene que salir de aquí. Sin de verdad decir, Señor quiere salvar, quiere sanar, quiere restaurar, quiere transformar. Y nos toca a nosotros atraer esa palabra salvadora a esa vida. Porque como dice la palabra acerca de Zaqueo, este también es hijo de Abraham. Este también es parte del pacto que yo había hecho años y años atrás. Y uno puede decir, ese es simplemente para los hijos de Abraham, para esas generaciones. Pero ¿qué de Agar? ¿Qué de Agar? Una mujer egipcia, una mujer que no tenía parte ni en nada de eso. Y yo creo que fue la hermana madre que habló acerca de Agar el otro día, como unos meses atrás. Trajo un estudio acerca de Agar, una mujer que había sido utilizada. Una mujer que no estaba necesariamente en el plan de ella tener un hijo, aleluya, con Abraham. Ella no tenía ese plan. Fue insertada en esa historia. A lo mejor se sentía utilizada, rechazada, expulsada, olvidada, y se encuentra un día en el desierto pensando que ya no había salvación para ella, que no había necesidad de ella ni para su hijo, pensando, ¿quién soy yo? ¿No han visto cómo me han votado? ¿No han visto cómo me han rechazado? ¿No han visto cómo me han puesto este nombre y me han dicho que yo no soy útil, que yo simplemente soy esclava, que yo no sirvo? Pero dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 16, 13. Dice acerca de ella, dice, ¿has visto tú a la que aquí está? No era ese versículo, ese es otro. Pero llega un momento en la historia, en Génesis capítulo 16, que habla que ahí en ese momento, estando en el desierto, yo creo que
El 13. Si es el 13, lo escribí mal. Y por la mañana descendió rocío. No, that's an Exodus. Perdón, hermano. Léamelo, por favor, hermano. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Y llamarse lugar Jehová el Roy, el pozo del Roy. ¿Verdad? Que significa el Dios que me ve. Pero antes de eso, en el versículo 7 dice, y le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Dice la palabra que estando ahí en el desierto, abrió sus ojos, primero clamó. Y dice cuando él clamó, el ángel de Jehová le apareció delante de ella y le dijo, mira, ahí hay pozo, ahí hay salvación para ti por tu hijo. Y dijo, yo soy el Dios que te ve. O ella lo interpretó, mira, este es el Dios que te ve. Esta mujer que no tenía parte ni suerte en el plan de Dios, que era una que fue insertada. Y aún así el ángel de Jehová le aparece y le muestra salvación. Muchas veces nosotros empezamos a criticar a la gente y decimos, esta persona no es adecuada, esta persona no debe estar aquí, esta persona no debe recibir esa salvación por medio de Dios. Pero el Señor dice, ¿quién eres tú para decir quién lo merece o quién no lo merece? A veces nosotros queremos ser el juez y el jury y hacer todo eso, cuando el Señor dice, yo soy el que digo y que tengo la última palabra. Así mismo como la historia de Agar, que dice que el Señor la ve y proveyó por ella en medio del desierto, y había hasta una profecía sobre su hijo. Y hoy todavía estamos viendo la profecía que está pasando en el Medio Oriente. Pero fue una palabra dada y fue una palabra donde la insertaron en la historia. Cuando nadie más la veía, Dios la veía. Cuando nadie más se preocupaba por ella, Dios se preocupó por ella. Cuando nadie más reconocía su dolor, porque yo no sé ustedes, yo soy más que joven. No joven de edad, sino joven porque te ves joven y yo soy joven en esto. Pero cuando uno ve a un niño llorar y no sabe cómo es que vamos a bregar con ese llanto o cómo vamos a satisfacer ese llanto, y simplemente escuchamos el llanto del niño y pensamos, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Imagínate, allá en un desierto donde no había agua, donde ella pensaba que simplemente había muerte para ella y su hijo. Y Cristo aparece y dice, no hay muerte. Yo soy el que estoy aquí en este momento para mostrarte el camino y mostrarte que todavía hay esperanza para ti. Y el Señor hace eso para cada uno de nosotros, porque cuántas de nosotros, de verdad, si vemos nuestra historia, de dónde salimos, a lo mejor decimos, yo no merecía eso. Eso es lo que dice la palabra, que ninguno de nosotros merecemos la salvación. Dice que el pago del pecado es muerte. Amén. Para todos. Porque no hay ninguno aquí que es libre del pecado. Ninguno. Pero aún así el Señor dice, tú eres herramienta necesaria para mí. Tú eres útil para mí. Yo veo más allá de lo que ve la gente. Yo veo más allá de tu rostro. Yo veo más allá de la sonrisa que tú pones en tu cara. Yo veo más allá de ese cuerpo que vaya pensando que todo está bien. Yo veo el corazón. Yo veo ese corazón a lo mejor quebrantado. Ese corazón que dice, Señor, me siento triste. Me siento que nadie me entiende. He sentido que el mundo me ha rechazado. Pero el Señor dice, aunque el mundo te ha rechazado, yo nunca te he
Señor dice, yo lo veo todo. Hay un versículo en la palabra que dice que Él recoge cada lágrima en su redoma. Es el Señor que está ahí en nuestro cuarto con nosotros cuando estamos quebrantados de corazón y pensamos, Señor, es que nadie entiende mi dolor. Y el Señor dice, no simplemente lo entiendo, no simplemente lo veo, sino que también lo entiendo. Y quiero que sepa que no estás solo. Quiero que sepas que yo estoy contigo en esos momentos donde tú gimas y tú gritas y tú dices, Señor, no entiendo por qué estoy pasando por este proceso. Y el Señor dice, esto todavía es parte de mi plan para perfeccionar en ti la obra final que quiero hacer en tu vida. Mateo nos dice algo más. Dice que Jesús no solamente vio a las personas, si regresamos a Mateo 9, dice que Jesús vio algo específico en ellos. Y lo que vio fue tan profundo que movió su corazón. Porque detrás de cada rostro que los discípulos no veían, el Señor miraba sus corazones y su carga. Y eso nos lleva al punto número 2 que dice, Jesús ve un dolor que los discípulos todavía no ven. Si seguimos ese versículo de Mateo 9, versículo 36 dice, porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Y esto es una ventana del corazón de Cristo, de lo que Él ve en ese momento. Él ve a unos seres humanos que estaban maltratados, que estaban exhaustos, que sentían agotados por el peso de la vida, que se sentían que ya no podían más, que se sentían que la ley era demasiado pesado, que se sentían que los representantes de la religión los estaban aplastando, que los estaban oprimiendo de nuevo, poniendo cargas encima, o a lo mejor ellos mismos se ponían cargas encima. Y el Señor veía ese dolor que estaba encima de ellos. Y dice la palabra, lo veía desamparadas, que describe a alguien abandonada al borde del camino, sin dirección, sin ayuda, sin esperanza, sin fuerza para levantarse. Y imagínate ese escenario, porque así estamos nosotros a veces, donde nos sentimos acosados y desamparados. Nos sentimos, Señor, que siento una carga demasiado encima de mí, Señor, y no sé ni cómo hacer, no sé en qué dirección tomar. Yo sé que yo tengo que hacer algo, Señor, pero no sé cómo levantarme y ni sé la dirección a dónde ir. Mira, la gente que padece de la depresión, cuando padecen de la depresión, a veces ni quieren levantarse de la cama, ni quieren lavarse su trompa, ni quieren bañarse, porque es tan pesado esa depresión que tienen encima de ellos. Y quieren salir de eso, pero a veces, ¿cómo? ¿Cómo voy a salir de esto cuando ni tengo la fuerza de salir de aquí? Cuando alguien está padeciendo de dolor crónico, también es otro peso encima de ellos, que dicen, todo lo que hago me trae dolor. Si me levanto me trae dolor, si me asiento me trae dolor, si estoy en la cama me trae dolor, cuando me peino el pelo me trae dolor. Y a veces nos sentimos de esa manera espiritualmente, que todo que estamos pasando simplemente sentimos el dolor. Y el Señor en ese versículo de Mateo 9:36 dice que había simplemente la multitud enfrente de Él. Y no vio simplemente los rostros, sino el dolor que estaban cargando. Se veían que no tenían dirección, se sentían desamparados, se sentían acosados, se sentían a lo mejor perdidos. Y a nosotros en estos momentos, no importa lo que a lo mejor estamos mostrando afuera, el Señor ve más allá de eso. Él entiende el dolor de cada uno de nosotros. Ese dolor que a lo mejor decimos, nadie lo va a notar. Pero Dios lo nota todo. Él nota todo, toda esa lucha, todas esas cosas que estamos pasando. Él lo nota y Él dice, mira, yo te entiendo.
Cuando uno se siente a lo mejor en sequedad espiritualmente, el Señor dice, pero ven a mí, yo soy ese fuente de agua que te quiero llenar de nuevo. Cuando uno se siente con esa carga, la palabra dice, ven a mí, trae tu carga. Es más, Él dice, mira, entrégamelo a mí y habrá un intercambio de carga, porque la mía es liviana, es ligera. Y aún así, sabiendo que eso está escrito en la palabra, a veces no venimos delante de Él, amén. Tratamos de escondernos y decir, es que nadie nos entienda. Y hay tantos versículos en la palabra que hablan acerca de las ovejas descarriadas. Si vemos a Isaías capítulo 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso dice todo. Todo, cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones donde nos hemos descarriado, donde estábamos bien parados una vez, pero por las circunstancias de la vida nos hemos descarriado, nos hemos caído, nos hemos equivocado, nos hemos perdido, hemos estado parados en una manera u otra y vienen situaciones donde a nosotros empezamos a cuestionar a Dios en medio de los procesos. Y si dicen que no, que es bueno para ustedes. Pero yo, en este caminar de 37 años, que sé que todavía estoy joven, estoy aferrada a eso, que estoy joven, yo me he sentido de esa manera en tiempo donde yo digo, Señor, yo sé que yo no estoy donde tengo que estar. Actualmente me siento bien en estos momentos, pero aún así la palabra dice, el que se cree bien, el que se cree firme, mira que no caiga. Diariamente hay que decir, Señor, yo sé que me puedo descargar, pero por eso más, Señor, me tengo que aferrar a ti, oh Dios. Por eso más, Padre, Señor, como la oveja que soy yo, Señor, tengo, Padre, Señor, que ir en pos del buen pastor, Señor, el que me ama, el que me cuida, el que nunca me ha desamparado, el que me levanta con esos brazos llenos de amor, como en primer canción, los brazos de papá, y dice, yo soy el que te quiero abrazar, yo soy el que te quiero sostener, yo soy el que quiero proveer por ti. Cada uno de nosotros tenemos que recordar que hemos sido esas ovejas descarriadas, que hemos apartado del plan de Dios, pero aún así el Señor dice, veo tu condición y mi corazón se conmueve por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros. Si vemos en Lucas capítulo 15, versículos 4 al 7, no lo voy a leer todo, pero vamos a leer el versículo 4 que dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 y va tras la que se perdió hasta encontrarlo? Observe lo que el Señor está mostrando en este momento. No está diciendo que la oveja va en pos del pastor para buscar al pastor, sino que dice, siendo un buen pastor, ¿quién no va en pos de esa oveja perdido? Y una inserta aquí, muchas veces la gente utiliza eso, diciendo que los pastores, cada vez que alguien se va, hay que, es verdad que tenemos que hacer de nuestra parte y buscar, pero hay también ovejas que no quieren ser buscados. Amén. Y nosotros no somos Dios. Al final del día, Dios tiene que trabajar y nosotros tenemos que dejar que Dios trabaje en ese asunto. Pero en esta historia que el Señor está hablando, Él está hablando de Dios siendo bueno por nosotros y por buscar a cada uno de nosotros. El contexto es diferente porque también está hablando en el contexto de esa temporada. Pero vamos a ponerlo en nuestro contexto. Que muchas veces nosotros hemos corrido del Señor, hemos ido en pos de otros, how do you say grass in Spanish? Pastos. Otros pastos verdes, pensando, esos pastos me van a alimentar a mí, me van a hacer más felices, porque esto de estar en la iglesia es aburrido, esto de servir a Dios es muy aburrido, esto de todas las reglas que hay en la Biblia que dicen que yo me tengo que mantener, el Señor me ha mantenido y aún así me pasan cosas.
aun cuando corremos, aun cuando somos una oveja que sale corriendo, el Señor dice, yo estoy dispuesto a ir en pos de esa una, de cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros hemos sido esa oveja. El hermano Alex tiene una camisa que dice, yo soy ese uno, o algo así, ¿verdad, hermano? ¿Ah? Yo soy la 99. Yo soy la 99. Yo soy esa oveja que ha sido perdido en este caminar. Y el Señor va en pos. Dice en el versículo 5, dice, y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. No lo regaña, no lo humilla, no la abandona, sino viene y lo carga, lo restaura y lo trae de regreso. Qué bonito es que Dios hace eso con cada uno de nosotros. No viene como nuestras madres a veces que dicen, te dije que no hiciera eso. Sí. El Señor no viene así, sino el que dice, te estaba esperando. Bienvenido a casa de nuevo. Aquí te quiero limpiar y quiero coger el Kleenex y limpiar cada lágrima que está bajando de tu mejilla. Quiero tomar la toalla y limpiar todo lo sucio que está encima de ti. Quiero lavar tus pies y recordarte que tú todavía tienes valor. Quiero poner mi manto sobre ti y recordar que todavía eres mío y que todavía tienes propósito y que todavía eres una vasija de gloria para mí. No lo humilla, no lo regaña, sino que la carga y lo limpia y lo restaura y dice, bienvenido de nuevo a este redil, porque hacía falta. Y eso lo como iglesia tenemos que hacer. Cuando un hermano que no hemos visto por mucho tiempo regresa a casa, no es darle la tarjeta de visita de nuevo y decir, ¿quién es esta visita que vino? Tratando de ser jocoso. No. Es decir, simplemente, hermano, te hemos extrañado. Bienvenido a tu casa de nuevo. Porque esta es la casa para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Y el Señor otra vez dice, si queremos que las almas regresan, hay que recordarnos que el Señor nos tomó a cada uno como esa oveja encima de sus hombros, no regañándonos, no tirando nuestro pasado en nuestra cara, no diciendo, mira todo, tú eres un pecador que no sirve, que no puedes cantar, que no puedes alabar, que tienes que estar sentado. Sino el Señor viene y dice, yo te cargo y yo te necesito porque eres parte de mí. Por eso la palabra nos dice en Juan 10:11 que Él es el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y literalmente Jesús lo hizo. Literalmente en Juan 3:16 dice, por tanto Dios amó a este mundo, que mandó a su Hijo primogénito para cada uno de nosotros. Él extendió su brazo en esa cruz y dijo, yo lo hago por ti. Siendo nosotros pecadores, siendo nosotros pecaminosos, siendo nosotros destituidos de la gloria de Dios, vino la oveja perfecta, el sacrificio perfecto y dijo, por amor a ti, porque yo soy el buen pastor que estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Gracias, Dios, Señor. aleluya. Yo soy el buen pastor que mira tu dolor y digo, yo quiero sentarme a hablar contigo y decir, yo estoy aquí para sanar cada dolencia. Yo estoy aquí para cargar tu carga, no simplemente la carga, sino a ti también. Y decir, ven acá a los brazos de papá, porque todavía quiero abrazarte, todavía quiero escuchar de ti, todavía quiero estar presente en tu vida y mostrar que tengo planes para ti. Y si estamos dispuestos a recibir eso cuando somos nosotros, ¿por qué somos tan rápidos de negar ese mismo
poder de salvación a otros que pasan y entran por esas puertas? ¿Por qué estamos tan dispuestos a recordarlo de los pasados, de los errores que han hecho? Cuando el Señor dice, ellos son una oveja que han salido así, igual como tú has salido antes y aún así yo te recibí. Dios quiere utilizar esta casa para ayudar a levantar, pero si tenemos una actitud donde vamos a estar tirando los pecados en las caras de esas personas, ¿cómo van a estar entrando esas almas? Si lo primero que hacemos cuando un alma viene es que lo miramos de cabeza a pie y empezamos a juzgar de la manera que vistan, de la manera que hablan, del género que vienen, que piensan que son de un género, cuando Dios los creó de otra manera, y si rápido estamos para juzgar aún su estilo de vida, vamos a estar haciendo más heridas en esa persona y no vamos a permitir que sea Dios el que haga el trabajo. Claro, decimos no al pecado, el pecado es pecado, pero hay que permitir que Dios haga el trabajo. Y hay que simplemente mostrar amor. Y yo sé que es difícil, hermano, porque nuestra humanidad somos bien rápidos para juzgar. Bien rápidos para juzgar. Pero por eso estaban las preguntas al comienzo de esta prédica, cuando estábamos preguntando si de verdad estamos mirando a la gente como Dios los mira. Muchas veces hay que preguntar a las personas ¿qué le pasa a esta persona? Sino de verdad preguntar qué es lo que está cargando esa persona. ¿Cuáles son las heridas que han sentido? ¿Cuáles son las cosas que han pasado por su vida que son a lo mejor las cosas que arrastran? ¿Cuáles han sido esos traumas que han experimentado que ahora se sienten que no pueden abrirse a la gente porque han sido tan traumatizados por el mundo y aún por las iglesias? Porque hay traumas que pasan dentro de las iglesias. Hay que preguntar a esa persona, orar, Señor, que seas tú, Señor, trabajando en la vida de ellos. Y ayúdame, Señor, a no juzgar. Ayúdame, Señor, a mirar más allá, Señor. Si tú me has llamado para servir a esta persona que a lo mejor no alinea con cómo yo tengo que servir o a quién tengo que servir, pero el Señor no dice simplemente sirve a este y a esto, no. Dice que nos mandó a servir, a ser siervos. Eso es lo que el Señor nos manda. Si vamos al punto 3, y voy a tratar de avanzar, hermano, dice que Jesús responde con compasión, que también está en el versículo 36, dice, y cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas. A lo mejor los discípulos lo estaban mirando con indiferencia, con apatía, con distancia. Pero el Señor dice, yo quiero acercarme y yo quiero mostrar empatía y compasión. El Señor no quiere que nosotros miramos a la gente con lástima ni con simpatía o simplemente decir que es triste, sino que Él quiere un amor tan profundo que impulsa a actuar. Porque hemos estado hablando que el Señor quiere mostrar el amor, que Dios es amor, que Él quiere que nosotros también amemos a la gente, pero el amor actúa. El amor va y dice, por amor a las almas perdidas tengo que hacer algo. No puedo quedarme sentado diciendo, va a venir otra persona a plantar y nosotros a cosechar. No, nosotros tenemos que salir allá afuera y mostrar el amor de Dios y decir, Señor, haz de mí una carta de amor abierto a este mundo, que cuando necesitan un hombro en donde llorar, pueden llorar encima de uno. Y nosotros darle palabras sabias por medio de la palabra, no palabras escritas en la María 2:11, sino en lo que dice en la palabra. Porque la palabra tiene tantas promesas. Me gusta, como dice el hermano Jorge, que cuando alguien viene, lo primero que dice es, ¿y qué dice la palabra? Vamos a ir a la palabra. Porque muchas veces pensamos que tenemos la contestación y a veces damos un aviso bien metido de pata. Y hay que decir, Señor, ayúdame a ir
por tu palabra y responder con compasión. Ayúdame a no ser tan reactivo, Dios, cuando están pasando por necesidades, porque a veces que somos tan reactivos en este caminar, que a veces pasa situaciones y lo primero que viene por nuestra mente, ¿y qué pasa si esta persona quiere tomar ventaja de mí? ¿O qué pasa que si yo doy algo a esta persona que anda pidiendo dinero, qué pasa si lo van a utilizar en droga? ¿O qué pasa si abro la puerta a alguien y vienen y me roban? Claro, hay que tener sabiduría, hermano. No le estoy diciendo que abren a todo el mundo, hay que pedir sabiduría y discernimiento y que el Señor muestra. Pero aún en eso podemos mostrar compasión y empatía a todos los que pasan. A todos los que pasan. Si vemos en la historia de Lucas capítulo 7, versículo 11 al 15, habla de la viuda de Naín, que ella era viuda y su hijo se le enfermó. Perdón, hermano, a veces no puedo hablar. Y dice que Lucas habla de esta historia, de esta mujer viuda, y ahora ve a su hijo, su único hijo, que se enfermó y se muere. Y ahí a lo mejor puede decir, primero soy viuda y ahora mi hijo que me tenía que sostener, ahora se muere. Ahora mi futuro va a ser destruido. Ahora todo donde estaba mi esperanza, ya no voy a tener esperanza. A lo mejor pensaba, ¿y cómo yo voy a seguir adelante cuando en esta comunidad donde tienen que cuidar de la viuda, en vez de cuidarla nos menosprecian, nos miran con desprecio? Pero dice en Lucas capítulo 7, versículo 13, dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Otra vez más, el Señor mirando, y no simplemente mirando para pasarle el reojo, sino que de verdad quería ver. Y dice, no llores. Él estaba mirando su necesidad. Y si seguimos en ese capítulo, aleluya, dice que él postró, aleluya, Lucas capítulo 7, no en el capítulo 17. En el Lucas capítulo 7 dice que cuando lo vio se compadeció y se acercó al lado de ella y dijo, joven, aquí te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. El Señor compadeció y él llega y trae un milagro a la casa de ella porque él la mira y se compadece de ella. No hay un bendito, pobre viuda, sino que es un amor y una compasión de acción pidiendo qué puedo hacer. Y no simplemente pidiendo lo que puedo hacer, sino que va a ver la necesidad y lo cumple. Y eso es lo que el Señor nos manda a nosotros, que cuando nosotros vemos una necesidad hay que cumplirlo. Así como Él hizo con los 5,000 que venían con hambre, que el Señor los vio que venían con hambre y Él vino y les proveyó comida en ese instante. No fue una excepción en ese momento, sino que Él siguió haciendo lo que era su naturaleza, que es ver a los que están enfermos, es saber la persona que está en medio de la situación y mostrar compasión y no simplemente traer sanidad, sino que en ese momento Él decía, tienen hambre y vamos a proveer de comer. Hay cosas que el Señor está demandando de cada uno de nosotros y es ver las necesidades y cumplir las necesidades de lo que nosotros estamos viendo. Porque otra vez más van a venir gente por esta puerta con necesidades. Y hay que notar la necesidad y hay que decir, Señor, ayúdame a cumplirlo de una manera sabio. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque a veces, como cristianos, estamos tan acostumbrados a dar, y no estamos enseñando a esa persona de verdad levantarse firme. Muchas veces, aún con nuestra niñez, les damos palabras, le enseñamos versículos, pero no estamos de verdad mostrándolo cómo caminar con Cristo y cómo tener su relación propia con Cristo. Y eso es una de las cosas que tenemos que enseñar, cómo tener relación. No simplemente repetir versículos y que el que sepa más versículos, sino tener de verdad una relación de Dios, que cuando están en una situación que no pueden decir, yo puedo clamar al Señor y el Señor va a contestar, porque he visto los milagros en mi casa, he visto los prodigios en la casa, he visto a mi mamá o mi papá
dando por lo que ellos han recibido. Así mismo como los discípulos que vamos a ver después, que el Señor dice, lo que han recibido también tienes que dar. Vemos la historia de Bartimeo que encuentra en Marcos capítulo 10, que cuando todos los demás estaban diciendo, mira Bartimeo, cállate la boca, y él seguía gritando más, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y los demás, cállate, no digas más, estás gritando demasiado, Dios no te quiere ver, Dios no quiere hacer nada por ti. Pero dice la palabra que Jesús lo miró con compasión, se detiene, lo escucha, preste atención, hace espacio para que Bartimeo le diga lo que está pasando en su vida y vino sanidad a su vida. Porque eso es lo que hace Jesús. Él se para detenidamente hacia cada uno de nosotros y escucha nuestra necesidad y obra a favor de esa necesidad. El cuarto punto, aleluya. Jesús ve una cosecha donde los discípulos ven una crisis. El versículo 37 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, mies es mucha. Él cambia de la manera que lo está describiendo. En uno habla de las ovejas que estaban desamparados, que estaban acosados, que se sentían adoloridos, exhaustos, abrumados y toda esta cosa. Y de repente él dice, a la verdad, la mies es mucha. Nosotros podemos estar viendo a tantas personas, ovejas que entran, y el Señor dice, la mies es mucha. Hay tanta gente allá afuera. La hermana Vicky está orando esta mañana acerca de la violencia que estamos viendo en nuestro condado. Porque hemos estado escuchando tantas cosas que están pasando en nuestro condado. Tantos jóvenes que se están muriendo. Cada cosa de pistolas que se están matando el uno al otro. Lo que yo estoy viendo es que hay una comunidad que necesita ser sanada. Hay una comunidad pasando por trauma, pasando por necesidad, y nos toca a nosotros ver y decir, la mies es mucha. Hay mucho trabajo que hacer allá afuera. No simplemente verlos como problemas y decir, es de juventud que están matando los unos a los otros, sino decir, hay almas perdidas allá afuera, y nos toca a nosotros ir en pos de esas almas y decir que hay un Dios que levanta, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que mira más allá de lo que están mostrando afuera, un Dios que los quiere entender y que los entiende si simplemente vengan a los pies de Cristo y les digan todo lo que está pasando. Y aún si no dicen nada, el Señor dice, aún no está la palabra en tu boca y es aquí, yo lo sé todo. Eso es lo que dice la palabra. En medio de las situaciones, cuando los discípulos veían crisis, el Señor dice, yo veo que hay una gran cosecha si estamos dispuestos a recoger esa cosecha. Ezequiel capítulo 37, y parece que esto se me murió. Próximo slide, hermano. Ezequiel capítulo 37, que dice, hijo de hombre, mirad estos huesos. Él estaba enfrente de ese valle de huesos secos, y dentro de él decía, son un montón de huesos secos, no podrán vivificar. Pero el Señor dice, yo veo un gran ejército en medio de esos huesos. Y eso es lo mismo que el Señor dice cuando estamos viendo un juventud perdiéndose, cuando estamos viendo gente encarcelada, cuando estamos viendo gente metida en drogas y en alcohol, cuando estamos diciendo, ese simplemente es un adicto, ese simplemente es un ganguero, ese simplemente es alguien que mata. El Señor dice, yo veo un hombre de Dios, yo veo una mujer de Dios, yo veo un guerrero, yo veo una guerrera, yo veo una Débora, yo veo una Elías, yo veo un Eliseo. ¿Por qué estamos poniendo etiquetas negativas cuando el Señor otra vez nos recuerda? Miro más allá de lo que ustedes ven. José, otro ejemplo que los hermanos lo veían como un soñador, alguien que tenía que ser tirado, alguien que no importaba, que lo tiraron en una cisterna, que fue esclavo, que estaba encarcelado. Pero el Señor dice, que lo menospreciaron, yo lo voy a levantar y lo voy a meter en el palacio para preservar a una nación completa.
¿Cuántas veces estamos viendo a un joven soñador y lo primero que hacemos cuando nos dicen sus sueños, decimos, ay, eso nunca va a poder pasar? Este está soñando estupideces. Este no sabe que de nuestra familia nada de eso se hace. Nadie hace esas cosas. Pero el Señor dice, a lo mejor en el pasado nunca se hacía, pero a este he levantado para mi gloria, para las cosas que antes fueron. Ahora son otra cosa, porque ya el Señor ha declarado una palabra. Amén. Ya el Señor ha dicho, yo tengo un propósito para ese joven, para esa hermana, para ese varón, y yo soy el que lo voy a levantar. El Señor ve otra cosa. A Gedeón, en Jueces capítulo 6, que Gedeón estaba ahí en su situación a punto de esconderse. A punto de esconderse. Y dice la palabra que el Señor, el ángel de Jehová le aparece y dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A lo mejor él mismo se veía como un cobarde. Aún él mismo se veía que tenía miedo, que estaba asustado, que él decía, ¿quién soy yo? Me tengo que esconder como todos los demás. Pero el Señor dice, varón esforzado y valiente, te voy a levantar y te voy a utilizar para traer salvación a este pueblo, a romper altares que están en otros lugares, que eran los altares que no pertenecían a Dios, y yo voy a romper esos altares utilizándote a ti para hacer cambio en tu casa. Gedeón. Otro ejemplo, que cuando todo el mundo estaba viendo a este joven, a este hombre, el Señor dice, yo no te veo como alguien débil, sino que te veo como alguien que puede hacer grandes cosas cuando yo le envío a hacerlo. Y eso nos llega al punto número 5. Falta una vez más, por digo, voy pasando. Jesús ve obreros escondidos dentro de la multitud. Y aquí tengo unas personas circuladas. Amén. Yo no sé quién son esas personas, pero Dios lo sabe, pero simplemente circulé. ¿Por qué? Porque Dios, a lo mejor nosotros vemos a la multitud. El Señor dice, pero esa persona va a ser alguien útil para mí. Va a ser alguien que a lo mejor simplemente ven caras ahí, pero yo veo corazones y yo los quiero levantar con propósito. El versículo 37 y 38 sigue, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies. El Señor está viendo una cosecha abundante y dice a los discípulos, rueguen, oren, pidan, clamen, interceden, porque el Señor quiere enviar obreros. Y yo me imagino a los discípulos, sí, Señor, Él enviará obreros, sí, Él va a enviar más ayuda, sí, Él va a enviar más líderes, sí, va a enviar más personas, sí, va a hacer algo grande con las personas que vienen. Pero el Señor dice que te quiero utilizar a ti, que sea ese obrero. Le he dicho en las clases de los martes y los jueves, yo no tengo que necesariamente orar que Dios manda líderes cuando ya hay líderes aquí sentados. Hay líderes aquí sentados y ya les he dicho, ustedes serán la fundación de lo que viene. Pero muchas veces decimos, Señor, envía, 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 envía. Y no decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, aquí estoy. Señor, heme aquí estoy delante de ti para hacerlo. Si vemos cuando termina el capítulo 9 y entramos al capítulo 10 de Mateo, dice que entonces llamando a sus 12 discípulos, los llamó y le empezó a dar un plan. Le empezó a dar autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No fue de un momento, meses después, fue instante que dijo, entonces vamos a hacer esto. Entonces vamos a activarlo para que yo lo pueda enviar. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Levantarnos como esos líderes, levantarnos como esas vasijas que pueden salir y hacer. Esas personas que pueden decir como Isaías dijo en Isaías capítulo 6, que primeramente cuando él vio la gloria de Dios, cuando él vio al Señor, él dijo, ay de mí que estoy muerto, que estoy viendo lo que estoy viendo. Pero en ese mismo capítulo,
Cuando el Señor le pasa carbón encendido y le dice, mira, te quiero utilizar. Cuando dice, ¿a quién voy a enviar? Isaías cambió su mente de, ay, estoy muerto, ¿quién soy yo? A Señor, envíame a mí. Y así debe ser en nuestro caminar, decir, Señor, es verdad que yo me siento que no puedo, pero decía en ese capítulo, en medio de todo, decía, Señor, que Él es el que nos limpia, que Él es el que nos restaura, que Él es el que nos vista de nuevo, y dice, eres hijo mío, eres herramienta mía para llevar mi gloria, no para que la gloria tuya sea exhibida, sino que la gloria de Dios sea exhibida. Yo soy el que paso carbón encendido sobre tus labios para que tú puedas hablar con inteligencia la palabra de Dios, para que tú puedas caminar firmemente en la autoridad que yo te he dado. Y ahí Él puede cambiar su mentalidad y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Tuvo la visión, tuvo transformación y tuvo la misión de ir adelante. Y eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, transformarnos para enviar adelante. Así como Moisés cuando vio la zarza ardiendo, cuando tuvo el encuentro con Dios, en el instante él decía, Señor, tú no sabes el pasado mío, tú no sabes cómo me van a recibir si yo estaba en el palacio del faraón, cómo me van a recibir si me están viendo como un asesinato, cómo me van a ver. Pero el Señor dice, yo soy el que estoy contigo. Yo soy el que te doy en comisión. Yo soy el que te he dado la asignación. Yo soy el que te he dicho, dile a mi pueblo que marche, porque yo estaré contigo en cada momento y en cada instante. So deja de dar excusa de por qué tú no puedes ser obrero cuando ya te he dicho que eres obrero y te quiero utilizar porque la ves mucho y estoy demandando de ti de levantarte y hacer lo que ya te dije que hiciera. Hay que seguir adelante, escuchando lo que Dios nos ha dicho. Como la mujer samaritana, que ella vino a ese pozo buscando agua, pero de repente vino el Hijo de Dios y le dijo de todo lo que era ella. Y dice que ese momento, cuando ella reconoció, cuando ella recibió esa agua de vida, dice que dejó su cántaro y empezó a decir a todo el pueblo de ese hombre que conoció, ese hombre que cambió la vida, ese hombre que le dijo toda la verdad. Y ella fue a dar testimonio y a ir a predicar acerca de ese encuentro que ella tuvo con Cristo. Y eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros, que ir a decir de ese encuentro que hemos tenido con Cristo y decir cómo Dios nos cambia, cómo Dios nos restaura, cómo Dios nos levanta. Y después llegamos al último punto. Estamos aprendiendo a ver de verdad como Él ve. Estamos de verdad aprendiendo a ver como Él ve. La pregunta ya no es ¿qué ve Jesús cuando mira? Sino si estamos aplicando esa misma mirada. Si estamos de verdad mirando. Decimos que la oración cambia nuestra manera de vivir. La oración alinea nuestro corazón. La oración nos enseña a amar lo que Él ama. Por eso Él le decía a los discípulos, ruega al Padre, ora al Padre, clama al Padre, porque cuando nosotros empezamos a orar por la humanidad, cuando nosotros empezamos a orar, cuando nosotros empezamos a intimidar con el Señor, Él nos cambia nuestros corazones, Él cambia nuestra perspectiva, Él cambia nuestra manera de hablar, Él cambia nuestra manera de vestir, Él cambia la manera de nosotros caminar. Cuando empezamos a buscar la presencia de Dios, cuando empezamos a orar al Señor, todo eso pasa cuando nosotros empezamos a rogar al Señor. En Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, habla del hombre samaritano. Habla primero de un hombre que fue asaltado, golpeado y dejado por el camino. Y dice que pasa un sacerdote, lo ve y sigue caminando. Pasa un levita, lo ve, pero sigue caminando. Pero finalmente pasa un samaritano que lo ve y dice, hay que hacer algo. Y muchas de nosotros vemos, pero de verdad no estamos mirando y de verdad no estamos poniendo ese amor en acción. El samaritano
vio a ese hombre golpeado, herido, y dijo, yo voy a poner el amor por acción y voy a ir más allá de lo que uno ve. Y eso es lo que el Señor quiere, porque dice que Él fue movido a misericordia. Lo mismo que dice en Mateo 9, que el Señor fue movido por compasión, mostrando que no importa el título que nosotros tenemos, hay que ser movido por compasión y hay que ser movido por misericordia y hacer cuando el Señor dice que hay que hacer, no de mirar de reojo. Y todo eso pasa cuando de verdad decimos, Señor, yo quiero ver como tú ves. Yo no quiero mirar a la gente perdido de reojo. Yo quiero empezar a amar mejor. Yo quiero empezar a escuchar mejor. Y yo quiero comenzar a servir mejor. Porque yo quiero ser de verdad en la iglesia de Dios. Yo quiero de verdad ser ese cristiano que se moviliza y haga lo que el Señor me ha mandado a hacer y ver como Jesús se ve. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a pedirle al Señor en el día de hoy, Señor, yo quiero ver como tú quieres que yo vea. Aquí hay unas declaraciones.